Bueno, lo mismo, les abrazo, o sea, muchas veces digo, estos lugares así son como una fiesta, ¿no? Porque encuentra uno gente tan amada, y que las distancias no nos permiten vernos tantas veces, entonces es una celebración. Y conocer gente que no, digamos, que aunque nunca nos hemos visto, en realidad nos reconocemos en Cristo. Mucha de la gente que está participando de las redes, ¿no? Y comiendo el pan de vida. Así que es una celebración. Gracias a Dios. Bendecimos a Dios por esta gracia impartida. Y también son ámbitos donde se expresa la multiforme gracia de Dios, ¿no? Lo escucho a Rafael que trata de ponerle subtitulado, digamos, a las realidades eternas, ¿no? Y a veces las gracias son tan diferentes, pero todas están viendo a la misma persona. Y una de las cosas que es importante saber es que cada vez que hay un ámbito como este, no quiere decir que todos estemos viendo la misma perspectiva de Cristo. Eso es muy importante verlo, pero sí estamos absolutamente cautivados y deseosos de verle en su expresión a Cristo. Nos reúne el hambre, el deseo ese que Dios puso, Dios es quien produce ese deseo por Él mismo, por la voluntad del Padre, por la expresión del Hijo. Y cuanto mayor medida de Cristo hay en nosotros, ese deseo aumenta y se expresa conforme al sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? De que cada día haya menos de nosotros y más de Él, ¿no? Así que los abrazo en Cristo. Yo quiero hablarles acerca de algo, de una disociación que se produce en nuestra vida, ¿no? Justamente porque lo que nosotros no conocemos, recién Silvana estaba diciendo algo que es importante, ¿no? Primero viene la luz no transforma, la luz muestra. Y los ojos están en la cabeza, ¿no? Están en Cristo. O sea, lo que son iluminados son los ojos de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Pero es la mente de Cristo, no es nuestra mente. Es la mente de Cristo, la que nos introduce por sus atributos, por la fe, ¿no es cierto? Podemos ver las realidades eternas. Entonces, la iluminación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento, ¿no? La luz muestra, le vemos, le conocemos, ese conocimiento produce un entendimiento y somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Cuando nosotros comprendemos ese proceso, cómo Dios, por su poder, a nosotros nos fue concedida una vida, y en esa vida, en esa naturaleza está el poder, ¿no? Para ver, para conocer y darlo a conocer. Todo el conocimiento está en la naturaleza que nos fue dada. Y en esa naturaleza está el poder para dar a conocer, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos operando en otro ámbito que no es en el ámbito de esta vida y queremos reconocer las realidades eternas en otro ámbito que no es el ámbito de la vida, que es Cristo, que es el propósito de Dios, se produce una disociación. Y todos quedamos ahí en jaque, digamos, y no se pueden unir. Porque no hay carne en Cristo. Eso es un absurdo. No hay carne en Cristo. Entonces, todo es eterno, todo es vida. Y no hay nada temporal. Y me gustaría poder tratar de hablar de algunas vacas sagradas que están entre nosotros porque han sido espiritualizadas, ¿no?
Están en el ámbito natural, pero la hemos vestido. Sí, y entonces eso está metido dentro de nosotros solo para producir corrupción. Así es. ¿No? Jesús es precisamente la expresión de Cristo en nosotros, es ese pan sin levadura, sin corrupción, para que nosotros podamos comprenderlo, pero no en nuestra mente, sino en la mente que ahora nos fue concedida en Cristo. Fuimos unidos a Él. Esto es fundamental. Entonces, ese poder ya está en nosotros. Así es. Pero todavía, o sea, esto es importante. O sea, voy a hacer una gráfica muy rápida de la historia de nuestra salvación para que nosotros podamos entender. Ustedes saben que la mente natural se comunica muy bien con las figuras, con los tipos, con los símbolos, bueno, porque está en su propio ámbito. Pero, claro, la revelación apostólica está en otro ámbito. Está en un ámbito eterno. Entonces, ahí cuesta un montón. ¿Por qué? Porque hay que estar crucificado para que eso me llegue. ¿Está bien? Entonces, no es verdad que nos gustan las cosas espirituales. Eso no es verdad. Mayormente al alma o al hombre natural lo que le gusta es cómo Dios toca nuestro mundo natural para mejorarlo conforme a nosotros nos gusta, digamos, ¿no? Pero no es verdad que nos gustan las cosas espirituales, porque para que uno pueda disfrutar del ámbito espiritual tiene que estar crucificado. Entonces, ahí hay algo que en lo que tenemos que introducirnos, porque las figuras señalaban a Cristo, pero no es Cristo. ¿Está bien? Sí. Yo les muestro en mi celular una foto de David Firman. Sí, sí. Y yo le digo, ¿quién es? ¿Y qué van a decir ustedes? Pero no es David Firman. Es una foto. Es reconocible. Las figuras son absolutamente reconocibles, pero no son la persona. Entonces, lo que uno ve en el antiguo pacto es una figura clara, muy concreta, muy concisa. De hecho, la revelación apostólica trae las figuras justamente para introducirnos en esta información que señala a Cristo. Pero ¿cuál es el problema y por qué quiero explicar esto? Porque cuando esta verdad es expuesta, la información correcta denuncia el engaño. Pero si yo no estoy viendo la persona a la que se dirige toda la información, yo quedo tirado al medio del camino. Hay mucha gente tirada al costado del camino en este tiempo, porque ahora está entendiendo el engaño del sistema religioso, pero no ha visto a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? No sabe a dónde ir, porque ahora está desilusionado del sistema, sabe que lo han engañado, que han perdido mucho tiempo, porque esa es la lectura, ¿no? Tanto tiempo perdido, qué sé yo. Pero este evangelio, ¿a dónde voy a ir? Porque ahora que estoy entendiendo esto, ¿de dónde voy a ir? Pero parece que a mí tampoco me está dando resultado esto que parezco estar entendiendo. Pues yo no vi a Cristo, yo no vi el evangelio, yo no conozco el evangelio. Entonces, hasta que Cristo no se convierte en mi experiencia, yo me estoy expresando como si lo hubiese conocido, pero no le conocí. Y entonces quedamos tirados al costado del camino, amados. Y esto es muy importante. Yo necesito hablarles de esto porque esta es una realidad que yo estoy viendo. Y mucho. Y cuanto más avanzamos, ¿no es cierto?, en ponerle subtitulado a las realidades eternas, ¿no? Porque la mente natural dice, quiero entender, quiero entender, quiero entender. Entonces, le ponemos subtitulado para ver si podemos llegar a entender, pero no ocurre en nuestra mente natural. Ocurre en un ámbito eterno, es un milagro. Oír la palabra es un milagro, porque la palabra es Cristo.
Entonces, no es escuchar hablar acerca de las Escrituras, eso no es oír la palabra. Entonces, hasta que eso no me acontece, en realidad, no me ha acontecido Cristo a mí. Entonces, déjenme hacerles una pequeña gráfica en figura acerca de nuestra salvación, la figura concreta, exacta, en la cual Dios a sí mismo se expresó fue en el Éxodo, ¿no? En el Éxodo, así como Israel estaba siendo esclavo de Egipto, ¿no? En Egipto hay un Israel esclavo, está el trabajo sin descanso, está la opresión de un amo tirano, tal cual así como nosotros somos esclavos del pecado y de la muerte. No había manera de poder salvarnos a nosotros mismos. Dios escucha el clamor de su pueblo y viene hacia él, así como el Señor vino hacia nosotros. Y le dice, bueno, tomen un cordero, figura de Cristo, en el tiempo determinado, manifestado en el tiempo determinado, y con la sangre de ese cordero iban a pintar los postes y los dinteles de una puerta. ¿Quién es esa puerta? Cristo. Esa puerta que permanece todavía, es una puerta perpetua, ¿no? Esa puerta que todo aquel que entra por esa puerta es salvo, ¿no? Y en el momento en que Israel entra por esa puerta, comienza la salvación. Ya la muerte no podía tocarles. Amén. Pero así como también decía Rafael, si el objetivo del Evangelio hubiese sido el perdón de pecados, bueno, pues entonces murió Cristo, ¿verdad? Porque los animales, la sangre de los animales, podían cubrir el pecado, podían resolver el perdón de pecados, pero no podían quitar al hombre de pecado, la naturaleza de pecado. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Israel? Comer del cordero para hacerse uno en su muerte, participar de su muerte. ¿Está bien? Nosotros morimos juntamente con Él porque comimos del cordero. El que come de mí se hace uno conmigo, o sea, tiene comunión conmigo. ¿Está bien? Entonces ahora no solo fuimos crucificados, sino que también morimos juntamente con el Cordero, ¿verdad? Y ahí sale un pueblo, se abre el Mar Rojo, entra la salvación y pasa algo muy importante, sumamente importante. Más allá del milagro de haber cruzado entre dos paredes de agua en piso firme, ocurre algo clave en esto, más allá de que ellos están viendo el obrar de Dios, el milagro. ¿Cómo no van a creer en Dios viendo todo lo que están viendo? ¿No? Pero pasa algo muy importante. Ya ni el faraón ni Egipto pueden venir por Israel, ni Israel puede volver a Egipto. Pero Egipto no había terminado con Israel. ¿Por qué? Porque Egipto estaba en el corazón de Israel. Miren, esto es clave, lo acaba recién de explicar Rafael. En el espíritu no hay dos naturalezas, pero la lucha en el alma no es como una naturaleza viva. Ya no está Egipto, ya no está el faraón. Pero ¿en dónde está Egipto? En el corazón. Así como la cruz operó sacándonos de muerte a vida. Ahora, miren lo que están haciendo. Mirá cómo me leyeron. Muy bien. Mira, qué increíble. Pero, mira, ¿te lo pedí yo? Mira, así es mi esposa, me lee antes. Bueno, es un esquema sencillito que yo suelo hacer, ¿no es cierto? Están las dos fronteras. Recuerden que siempre la cruz es división, ¿no? ¿Sí? Acá hay una gran división y acá hay otra.
¿Eh? Y acá hay otra división. Esto es Egipto. Egipto que es muerte. Escuchen, porque el idioma de la muerte está en Egipto. ¿Está bien? Acá está la puerta, pintada en sangre, y acá este es donde accede, por donde entra Israel. ¿Qué fue lo que murió en Israel? ¿Se acuerdan? Los primogénitos. ¿Sí? Pero ¿cuántos primogénitos murieron en Israel, en Egipto? Todos murieron, todos, absolutamente todos. Solo que cada vez que el ángel de la muerte pasaba por un lugar por una puerta donde estaba pintada con sangre, a él decía, acá ya murió un primogénito, un sustituto. Pero todos murieron. ¿Está bien? Nosotros morimos en el sustituto, en el Cordero. ¿Está bien? Por eso somos la congregación de primogénitos. ¿Está bien? Y se produce el ingreso donde el desierto. Aquí entra Israel. ¿Y se acuerdan cuál es el idioma del desierto en Israel? Es el idioma de la necesidad. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed. Todo pasaba acá. ¿No? Pero vieron que es interesante porque ¿qué tenemos acá? La tierra prometida. La tierra prometida. ¿Y esa tierra prometida cuál es? Es Cristo. Aquí ¿cuál es el idioma de acá? Plenitud. Aquí estamos completos en Cristo. ¿Está bien? O sea, acá no hay un idioma de necesidad, hay un idioma de plenitud. ¿No? Que nosotros estamos expresando lo que realmente somos en Cristo, y cuando expresamos esa plenitud, ¿cómo le llama eso Dios? Adoración. Y la expresión, ¿no?, de esa vida completa, plena, de disfrute, de deleite que estamos expresando, es una persona. ¿No? Y entonces tenemos tres tipos, ¿no? Acá hay un idioma de muerte, un idioma de necesidad y un... Ahora, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué hay necesidad si acá esto ya es salvación? Yo digo esto porque la mayoría, porque acá entró, de 12 representantes, entraron 2 nada más. ¿Recuerdan? Todo el resto murió girando en el desierto, salvos, pero no conocieron la vida que les había sido dada. ¿Ustedes saben que ellos murieron con sus vestidos sin haberse gastado? ¿Sus sandalias no se gastaron? ¿Sus panzas estuvieron llenas de provisión, pero sus corazones vacíos del propósito? ¿Vacíos del conocimiento de la vida que les había sido dada? ¿Qué pasa cuando nosotros no comprendemos lo que realmente está pasando en el desierto? ¿Qué suele decir la gente en el desierto? Suele decir que Dios me llevó a un desierto para enseñarme algo. ¿No? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo único que Dios enseña en el desierto? Que salgas del desierto. No dice otra cosa. Salí de ahí. ¿Me entienden? Es como que vos estás acá y la comida está allá. Está ahí. Está acá adentro. Y si tengo hambre, bueno, anda a comer. Pero tengo hambre. Bueno, entrá. Pero acá no hay comida, está allá. ¿Qué decía el Señor? Acá no hay comida, está acá.
Pero entra, avanzá. Lo único que está diciendo es salgan del desierto, entren al conocimiento de lo que le fue concedido en Cristo. Está bien, este ámbito es el ámbito de la vida. Y nadie puede hablar del conocimiento de esta vida a menos que estés entrando al conocimiento de lo único que Dios llama vida, que es el conocimiento del Hijo, por el poder de su Espíritu que está operando en la naturaleza que nos fue concedida. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos encontrar acá lo que está acá. Ustedes fíjense, ellos están acá, Moisés subió al monte y tarda. Y cuando vuelve, ¿qué se encuentra? Un pueblo que había hecho un becerro de oro. Pero ese becerro de oro no era otro Dios, era el mismo Dios. Ellos dijeron, este es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era el problema? Que cuando ellos se imaginaban al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, con las imaginaciones que tenían que habían traído de los dioses de Egipto. Ya trajeron lo que tenían en su mente a una realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no entro al plano del verdadero conocimiento de la vida que me fue dada, yo acá estoy lleno de imaginaciones de Dios. Yo me imagino a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que yo acá voy a encontrar una disociación tremenda entre mis propias imaginaciones de Dios y la realidad de Dios. Bueno, esta disociación que pone a nuestra mente y nuestro entendimiento en jaque es algo con lo que nosotros estamos lidiando y luchando permanentemente. Pero si no identificamos esa lucha, ¿no? Así como la cruz nos sacó, ¿no?, de la muerte para introducirnos en la vida, acá la cruz, ¿qué saca de nosotros? A Egipto de nuestro corazón. Nos libera de las imaginaciones para entrar al pleno conocimiento de esta vida en plenitud. ¿Está bien? ¿Se entiende? No es tan difícil, ¿no? Son figuras que explican las realidades eternas. Ahora, acá se pararon los 12 representantes de cada tribu. 10 dijeron, no podemos, son muchos, vamos a morir. ¿Qué es lo que no habían entendido? Que ya habían muerto en el Cordero. ¿Ven? Este es el problema, ¿entienden? Nosotros vivimos tratando de protegernos de algo que ya ocurrió. No tiene ningún sentido. Estamos todo el tiempo diciendo al Señor, líbrame, 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 líbrame. Todo lo que está acá está a salvo. No entendemos nuestra condición. Y vivimos orando por lo que... Miren, aún así yo a veces me encuentro casi... no sé cómo decirte, a veces escucho oraciones, aún dentro de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y a veces me encuentro anotándolas y digo, me siento mal cuando las anoto. Me siento mal porque pareciera que estoy tratando de encontrarle el problema a nuestro entendimiento o a nuestro hermano en sus oraciones, y pareciera que yo estuviera buscando el error, pero no. No estamos para eso, más. Somos pámpanos, fuimos llamados a dar fruto. Si Dios lo logra en nosotros, Él lo va a hacer. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo. Entonces no estamos para criticar, sino para dar fruto. Pero miren, muchas veces oramos diciendo cosas como esta: Señor, remueve todo lo que intenta quitarnos tu paz. Remueve
todo lo que intenta quitarnos tu paz, tu amor, tu gozo. ¿Está bien? Amados, esto ya ocurrió acá. ¿Sí o no? Abrazar a tu hermano y decirle, no lo estoy diciendo ahora, ¿eh? Remueve todo lo que intenta quitarnos de tu palabra, de tu misericordia, de tu amor. Desinstala toda amenaza, toda intimidación, toda conspiración, toda palabra de temor, de derrota, de fracaso. ¿Dios tiene que desinstalar eso o eso ya está en el consumado? ¿O eso ya fue desinstalado? O sea, ¿cómo nosotros se nos revela lo que ya aconteció en Cristo? ¿Eso se va porque oramos o se va conociendo la vida que ya nos fue dada? Entonces no hay meritocracia. No es por cuánto yo oro, cuánto yo ayuno, cuánto si no. Eso ya ocurrió en Cristo. ¿Está bien o no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poder disfrutar de esto. Porque acá la salvación ya me fue concedida, pero acá no está el disfrute de esa vida. Acá están los procesos, ¿no es cierto? Nosotros avanzamos. Ahora, acá hubieron dos que dijeron, no, pero acá había muchos pueblos, habían 7 dominantes, ¿no? Más fuertes, más conocidos, y algunos eran gigantes, y dijeron, no, vamos a morir. Escuchen, ellos no tenían que conquistar esta tierra, las tenían que poseer. O sea, Cristo ya nos fue dado. Solo hay que entrar. ¿No? Y cuando ellos dijeron, volvamos al desierto, escuchen, ellos dijeron cosas tremendas. Pero una cosa importante, porque el Señor dice, Israel es mi hijo. Es mi primogénito. ¿Sí o no? Entonces no estamos hablando de Israel. ¿De quién estamos hablando? De nosotros. Todo lo que hizo Israel es lo que hacemos nosotros. Está hablando de nosotros. Y estamos todo el tiempo orando para que Dios proteja nuestra vida. O sea, todo lo que Dios quiere matar, todo lo que esta cruz intenta quitar de nosotros, le pedimos a Dios que lo intente preservar. ¿Sí entiende o no? Y entonces, ¿qué nos gusta de Dios? La manera en que Él, lo eterno, toca lo natural para mejorar nuestra vida terrenal. Eso nos gusta de Dios. Pero no nos gusta en realidad la vida espiritual esta, porque para eso hay que estar crucificado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando ellos dijeron volvamos? Y dijo, bueno, por lo menos son salvos, ¿no? No dijo eso. ¿Qué dijo? Van a volver al desierto y van a girar en sus propias imaginaciones hasta que sus cuerpos caigan muertos en el desierto. Eso es una verdadera tragedia, amados. ¿Cómo teniéndolo todo vivimos como si no tuviéramos nada? Y hablando un idioma de necesidad toda nuestra vida. Porque acá hay predicadores de la prosperidad. Acá están todos, miren. Y claro, este está diciendo, Dios te quiere dar lo que vos necesitas cuando vos ya tenés todo en Cristo. ¿O no? Necesitamos predicadores de la prosperidad acá. Pero no en Cristo. Entonces, para que nosotros podamos comprender el ámbito en el que fuimos introducidos, ¿no? Necesitamos reconocerlo. O todo el tiempo nuestra mente va a producir una disociación que trae una
confusión permanente en nuestra vida, ¿no? Y estamos tratando de decir estas cosas que a mí me parecen tremendas. Miren, a mí me gusta, de chiquito me gustó la pesca. El único en mi familia nadie, no sé por qué me pasó eso. Me enganché y bueno, y cuando uno, en la pesca es algo llamativo, porque uno no ve al pez, normalmente no lo ve. Bueno, porque está sumergido, porque está cazando, lo que sea, el reflejo de la luz en el agua, el movimiento del agua, todas esas cosas hacen que uno no lo vea. Pero con la tecnología en el tiempo fue pasando que hicieron unos anteojos que cuando uno ve, quita el reflejo del agua y lo ve, ¿no? Y claro, eso es llamativo, porque por ahí uno pasa horas tirando ahí, están acá. Y nunca vas a pescar, está a unos metros. Entonces, esto es como, ¿viste? Esos hologramas que vos decís, fíjate bien, hay una figura ahí, y no hay caso, no hay caso. Y hasta que de repente uno lo ve. Y cuando lo ve, ¿qué pasa después? No puede dejar de verlo. Es decir, cuando vos reconoces a Cristo en las Escrituras, ya no puedes dejar de verlo. Es una obra del Espíritu. Entonces ahí se empieza a acomodar nuestra disociación, porque cuando uno ve un ámbito natural y uno ya dice, no, yo en la Escritura tengo que reconocer a Cristo. Si no lo estoy viendo, tengo que permanecer ahí hasta que lo vea. Pero yo no puedo resolver a Cristo en el ámbito natural, porque ahí no está. Solo lo señala, pero no está la sustancia de lo que Dios quiere revelar acerca de sí mismo. ¿Verdad? Entonces, tenemos un cuidado y nos decimos, no, a mí me gusta este pastor, porque me gusta cómo habla. Entonces yo lo escucho a él. Y no, mira, te pones los ojos, los lentes, y empezás a reconocer a Cristo en todas las cosas. Y podés obtener esa medida de Cristo, esta multiforme gracia, ¿no? Donde vos podés encontrar la expresión de Cristo en cada hermano, en todo el cuerpo, ¿no? Sin que eso traiga confusión. ¿Está bien o no? No todos los miembros del cuerpo cumplen la misma función, pero ajustan la vida. Ajustan la vida. Porque la vida, la verdad, todo lo que Cristo es, está en el Cristo corporativo. Todo. Nosotros poseemos apenas una medida de esa luz, de esa vida y de esa verdad. Por eso Dios lo hace en el cuerpo. Por eso necesitamos comprender esta realidad para no tener fragmentado nuestro entendimiento. Así que nunca vamos a lograr ver la vida si estamos operando en el ámbito equivocado. ¿Está bien? Hasta que lo logren nosotros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, entrando en la tierra prometida, avanzando por la obra de la cruz al pleno conocimiento. O sea, el deseo de Dios, como lo decía bien Rafael, era el de tener una creación que a veces en las Escrituras es llamado novia, a veces es llamado pueblo, a veces es llamado reino, cuerpo, para que sea la expresión de sí mismo, de su luz, de su amor, portadora de su gloria, ¿no? O sea, toda la creación es un universo de autoexpresión de Dios, ¿no? Nos perdimos y ahora el Señor nos está recuperando para sí mismo. Esto es una vuelta a casa, ¿no? O sea, el ámbito de la vida es Cristo, es el propósito eterno de Dios, ¿no? Para eso Él nos colocó en su Hijo. Es espiritual, no es natural. Entonces nuestra vida siempre va a estar
lidiando en el entendimiento de qué es espiritual y qué es natural, ¿no? Toda la creación natural salió de la expresión de Dios, por el poder de su palabra. Fue creado por el poder de su palabra, ¿no? De la misma forma que una sombra sale de un cuerpo sólido o la pintura de un pintor, ¿se entienden? Pero la expresión de Pablo a los colosenses es: todo es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Está bien? Entonces esa sombra está diciendo que la sustancia, que la persona no está lejos, está cerca, pero hay que reconocerla. ¿Está bien? Lo podríamos explicar de esta manera. Antes de que todo fuera creado, todo existía en forma de fuente, pero esa forma de fuente es la forma real de todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, el escritor de Hebreos explica esto, dice: lo que se ve fue hecho de lo que... O sea que había algo que no necesitaba una forma física para funcionar en su forma pura, perfecta, eterna, divina. Pero Dios decide darle forma física. O sea, antes de que existiera el agua, ¿no es cierto?, existía Cristo en forma de agua. Entonces, cuando uno ve agua, tiene que recordar que está diciendo el Señor: no pongan la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Cristo es el verdadero agua. O sea, antes de que exista el pan, existía algo, una fuente. Entonces el Señor viene y dice: miren, yo soy el verdadero pan. Entonces Dios decide en un momento dar una forma física para tener una autoexpresión de sí mismo, de su persona, de sus atributos, de su propia gloria, y hacernos partícipes completos de esa vida, de esa gloria, de ese amor, de todo lo que Él es en nosotros y nosotros en Él. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que Él es la verdadera luz, el verdadero novio, el maestro, el pastor, ¿no? Pero todo es una referencia. Lo que estamos viendo es una referencia a esa fuente que es Cristo. Si comprendemos esto, vamos a poder reconocer a Cristo en toda la creación. Entonces, ¿qué vas a hacer? No te vas a confundir de ámbito. Ya sé que tu hermano es un desastre, pero cuando vos juzgás las apariencias, te estás confundiendo de que no estás en el ámbito de la vida. ¿Está bien? O sea, no quiere decir que uno no reconozca que en el ámbito natural no se están viendo los resultados del obrar de la fuente. Eso está bien, no es que somos ciegos a poder ver esa evidencia en lo natural. Porque si está la fuente, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser como lo estaba diciendo Rafa, santificado. La santidad es inherente al objeto, Él es el santo. Pero nuestra formación o conformación a la imagen del santo es el proceso de santificación. Avanzamos a ser modelados a la imagen del santo. ¿Está bien? ¿Qué es perfeccionamiento? Ser modelados a la imagen del perfecto. Cuanto mayor medida del perfecto en nosotros, hay una mayor medida de perfección, de santificación. Exacto. ¿Se entiende eso? Algunos dicen, por ejemplo, bueno, pero esta verdad la Biblia lo dice
cientos, miles de veces. La Biblia grita esta situación, por eso es tan importante tenerla en cuenta, pero sí es verdad que la Biblia lo dice cientos y miles de veces, pero el problema es que vos no lo estás viendo en el ámbito de la vida. O sea, vos estás queriendo explicar lo eterno en el ámbito natural. Y vos decís, no, pero bueno, la Biblia explica que esto va a acontecer y que... No, escuchen, esto es importante. Miren, no había un calendario natural en Israel, porque Israel es mi hijo, es mi primogénito. ¿Entienden? En el entendimiento de Dios, siempre que Dios habla de Israel, está hablando de su hijo. Entonces, no hay días, semanas, meses, años, calendarios en Israel. No, el tiempo es profético. O sea, no se cumple en el tiempo, se cumple en una persona. Todo lo que está anunciado en forma de fechas, de símbolos, de fiestas, encuentra su completo cumplimiento en la persona de Cristo, no en un calendario. El día del Señor no es un día calendario, es una persona. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo traigo al ámbito natural, ese es el problema por el cual todos los que predijeron la fecha de la venida de Cristo fallaron todo y van a seguir fallando, a menos que lo traigan al entendimiento que el cumplimiento de todo lo anunciado es una persona. ¿Se ve o no? Pero eso trasládenos a todos los asuntos de la vida. En la medida en que yo confundo el ámbito natural con el espiritual, yo estoy espiritualizando lo natural. Y entonces paso semáforo en rojo, tengo un accidente y digo, bueno, el Señor permitió esto. ¿Qué estás haciendo? No, miren. No. Dios gobierna la naturaleza. O sea, si vos estás operando fuera de los límites de la vida, o sea, por ejemplo, en tu cuerpo, tu ropa no tiene vida, porque está fuera de los límites de tu cuerpo. Vos podés tener, no sé, anillos, relojes, pero no tienen vida, pues está fuera del límite. Todo lo que está fuera de los límites del cuerpo de Cristo no tiene vida. Si vos estás operando en un ámbito natural, está fuera de Cristo. Dios no lo hizo, lo hiciste vos. Aguantátela. Ahora estás aprendiendo que Dios te está diciendo, entrá, avanzá, entrá al ámbito de la vida. Salí del desierto. ¿Está bien? Sean abiertos, iluminados los ojos de nuestro entendimiento para ver lo único que Dios quiere que veamos. Todo, completo, en Cristo. Amén. O sea, podemos pasar toda nuestra vida en medio de la creación y nunca darnos cuenta que todo es una autoexpresión de Cristo. Todo. Cuando Jesús vino en carne y hueso, Él tenía los ojos espirituales completamente abiertos. Y todo lo que Él veía en la creación sabía que lo referenciaba a Él. Entonces, cuando uno va creciendo en este entendimiento y uno se puede entender por qué Jesús dijo yo soy, no solamente porque era el nombre de Jehová y eso expresaba su divinidad, o sea, y ese era el conflicto que había en Israel, se está haciendo Dios a sí mismo, sino que también Él decía todo lo que ustedes recibieron como anuncios desde que existe la creación, todo lo que recibieron como anuncio de los antiguos, todo era una referencia hacia mí. Todo eso, yo soy. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque es la única manera de encontrar el propósito de Dios, amados.
sabemos que estamos en el propósito de Dios, sabemos que fuimos creados para ese propósito, pero si no podemos reconocer el propósito de Dios en todas las cosas, todo el tiempo lo vamos a estar buscando en el ámbito equivocado. ¿Está bien? Y entonces, tenés un problema con tu esposo o con tu esposa y tenés la intención de querer mejorarlo o pedirle que mejore. O sea, ¿qué estás queriendo? O sea, oren por mi esposo. O vas a hablar con el pastor. ¿Y cuál es la respuesta? No tiene arreglo. No tiene arreglo. ¿Me entendés? Como cuando vos le llevas, le pasó una aplanadora en auto y se lo querés llevar al seguro y te dice, mire, no tiene, esto es, necesitamos uno nuevo. Destrucción total. ¿Dónde está el esposo? Perfecto. En Cristo, amados. Lo está buscando en el ámbito equivocado. Y si está en Cristo, ya está dentro de Él. Y la manera en que vos vas a ver al esposo perfecto es avanzando al conocimiento de esa vida que ya no fue dada. Si nosotros no entendemos esto, confundimos el avance, confundimos los métodos, ¿me entendés? La operatividad de esta vida que opera en nosotros. Dios quiere darnos a conocer a su Hijo todo el tiempo y el Espíritu Santo no hace otra cosa que darnos a conocer a esta vida, a este santo que habita en nosotros. Amén. Pero si hay que ser honesto con nuestra experiencia dentro de la formación que hemos tenido, es que solemos creer que si Dios prometió algo, tiene que ser algo que me tiene que pasar en esta vida, en este tiempo y en mi cuerpo. Pero no. ¿Dónde está el cumplimiento de todas las promesas? En el Hijo, no en mí. No es lo que me tiene que pasar a mí, es lo que pasó en el Hijo. Ya pasó y pasó en el Hijo. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Ahora, ¿entienden? El cumplimiento es una persona. De todas las profecías, de todas las promesas. Todo está en Él. Pero ese Cristo está en mí. Y si ese Cristo es formado, si yo entro al pleno conocimiento de esa vida, entonces cuando Él se glorifica, yo estoy participando de su gloria. Su obrar es nuestro obrar. ¿Está bien? Pero Él es la fuente de ese obrar. Y yo estoy participando de esa gloria. ¿Me entiende? Estoy siendo iluminado. Ilumina la gloria. La gloria. La iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Vieron ustedes que en la economía, la salud, las relaciones, las casas, las posesiones, suelen ser vinculados al amor de Dios? ¿No? Y entonces uno recibe una sanidad, un milagro, una situación de prosperidad y uno que dice, y Dios es bueno. ¿Y qué pasa con los que, por ejemplo, a los ciegos, Dios no los ama? A los pobres no los ama. Miren, pero es muy importante porque hemos sido configurados. Esta es la configuración del hombre natural, del primer nacimiento, en el cual es la naturaleza que más hemos entrenado en toda nuestra vida. Pero ¿en qué consiste el obrar de Dios? En trasladarnos de la vieja creación a la nueva, para estar en el entendimiento de la nueva creación. Amén.
No estoy hablando difícil, ¿verdad? Ustedes me dicen, ¿no? Pero bueno. Y a veces, bueno, esto seguro que ustedes ya son maduros, pero a veces cuando hablamos de bendiciones, ¿no? Incluso estar en un lugar donde la belleza de la creación, ¿no? Que da testimonio de la gloria de Dios, ¿no? Los cielos anuncian, ¿no? Su gloria, la obra de sus manos. Pero es un anuncio. La gloria está en el Hijo. Y necesitamos ver aquello a lo que apunta toda la creación. Eso quiere decir que la mayoría de las veces estamos mirando al revés. Y eso es lo que malogra toda nuestra lectura de la realidad de Cristo en nosotros. Y es lo que trae corrupción al cuerpo. Toda participación, por más buena voluntad, aunque el corazón sea correcto, toda mala lectura, si está en el ámbito equivocado, trae corrupción al cuerpo. Amén. Lo único que participa de la edificación divina es esa medida de Cristo que se está expresando en mí. No todo lo que está en mí es iglesia. Amén. Portamos una medida. Pero hay una cruz ahí que está sacando a Egipto de nuestro corazón. Porque Dios no tiene comunión con Egipto. ¿Por qué no podemos entrar al pleno conocimiento? Porque Egipto no puede entrar al pleno conocimiento. Tiene que ser quitado. ¿Ven? Ustedes vieron que muchas veces escuchamos mensajes que hablan de un milagro de Jesús y dicen, bueno, esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Claro. ¿Cómo no nos va a gustar que nos digan una cosa así? Pero no es porque Dios no pueda hacer un milagro, pero es solo porque la vida está en el ámbito del propósito, hermano. Eso es lo que hay que entender. Sí, claro que Dios puede hacer un milagro. O sea, de hecho, en el desierto, todos los días se producían milagros. Todos los días tenían maná. Pero no estaban en el ámbito de la vida, de la expresión de la vida, donde todo es deleite, disfrute. Amén. Donde entramos al reposo. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente la idea de que caminar con Dios es un viaje con Dios por la tierra. No es así. Ustedes ya no son de este mundo, porque yo ya no soy de este mundo y mi reino no es de este mundo. Vivimos, habitamos y nos expresamos en él. Vivimos, nos movemos y somos en un ámbito llamado Cristo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas visibles son patrones, amados, que hay que reconocerlos, ¿no? Copias naturales de las cosas eternas que no se ven. Nacemos en lo primero y somos trasladados por el poder del Espíritu a lo segundo, a ese entendimiento, a esa realidad. Así es como somos santificados. Esa es la forma de poder traer la realidad del cielo a la tierra. No es un qué, es un quién. ¿Está bien? Bueno, para ir, no me di el tiempo. ¿Cuánto me queda?
Ah, ya está, mirá, mirá, qué bien, qué bien. Uf, eso está muy bien. Estamos modernizados. Eh, eh, entonces, si nosotros, desde el punto de vista de Dios, todo salió de lo espiritual y todo vuelve hacia Él, ¿no es cierto? Nadie intentaría, casarse con la sombra de su esposo. Y no hay que casarse con su esposo, ¿no? Pero miren, porque estamos intentando hacer todo el tiempo eso, ¿eh? Nadie intentaría comer la sombra a un pan, sino que quiere comer el pan. No, pero suena como chiste, pero es nuestra realidad, ¿no? Y vos tenés un papelito que dice pan y el pan. ¿Y qué hacemos? No comemos el pan, pero discutimos Biblia, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hace la luz? Ilumina el pan, pero una vez que lo ilumina, yo tengo que comer de él, para que ese pan se convierta en mi experiencia. Y entonces, por supuesto que lo vamos a expresar en palabras, pero ya no son palabras. Es la experiencia de su persona en nosotros. Comimos para ser uno con Él. Amén. Y entonces ahora estamos expresando una sustancia, no estamos expresando Biblia, aunque está incluido, ¿no? Es el testimonio, pero ya de una realidad. Ya estamos en un ámbito llamado vida, llamado Cristo. Toda la Escritura en su totalidad es una ventana que nos señala lo que no se ve. Que es lo único que es real para Dios en Cristo. Así es como muchos, digamos, de alguna manera somos engañados y a la vez estamos siendo engañados por nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, empezamos a ver por el testimonio de otros, empezamos a ver que, entonces no me dijeron la verdad, ¿no? Y entonces uno se hace consciente del engaño, pero a la vez, si yo no como del pan, yo estoy siendo engañado por mi propia experiencia. Entonces el engaño está en mí, pero no estoy en el ámbito correcto, ¿no? Entonces necesitamos conocer esa vida a través de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Necesitamos entrar por esa puerta y avanzar al conocimiento. Entender las palabras de Pablo cuando dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es donde habitamos. Es lo que somos. Esto que decía Rafael, no tenemos un espíritu, somos. Fuimos hechos. Es lo que somos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo. Y todo vuestro ser, es importantísimo el orden, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice algo más, verso 24, que es clave. Fiel es el que llama, el cual también hará. ¿Entienden? Acá no podemos hacer nada. ¿En qué es lo único que no podemos forzar? En la gracia, o sea, dejar que el poder que opera en nosotros lo haga. Porque Él es fiel y Él lo hará. Lo hará. Es por su poder. Entonces, correte. O sea, para ser discípulo es correte. Déjalo a Él. Es lo que hacía de los apóstoles un discípulo. Que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Amén. Y dice algo, miren, me queda el tiempo necesario.
Lo voy a decir bien breve, porque son detalles. A mí lo que más importa es poder entender que podamos identificar el ámbito correcto, el ámbito de la vida. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Todavía hay gente que dice que hay cosas que no hay que comer, porque, ¿me entienden? Bueno, o en días de fiesta. Todavía hay gente que celebra días de fiesta. En luna nueva o días de reposo. Cada vez que hablo del día de reposo se me arma un lío en las redes sociales. Y dice todo esto, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo de esto, lo que proyecta esa sombra, es de Cristo. Todo. Y siempre aclaro, digo, ¿viste? Cuando tu esposa te dice, vos nunca me escuchás, dice, no es nunca. Uno por ahí está concentrado y siente así como a kilómetros, como un murmullo ahí. Y de repente presta atención y tu esposa que te está hablando acá y diciendo, no me escuchás. Y yo, no. Bueno, y como uno despierta esa realidad en ese momento, ¿no? Pero él no es nunca. Pero cuando Dios dice todo, es todo. Todo es sombra. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. O sea, lo está referenciando y está diciendo, mire, está la sombra, ahí está cerca, lo tenés que ver. Lo tenés que ver, está cerca. Porque ya te fue dado un espíritu que lo único que hace es mostrarte el cuerpo de esa sombra. No te quedes clavado en la sombra porque el cuerpo está cerca, está ahí. Esa palabra cuerpo es la palabra soma, que significa la sustancia que proyecta la sombra. Tremendo, ¿no? Y este es el punto. Hablamos justamente del tiempo. El tiempo de Israel, Dios lo convirtió en profecía. O sea, el tiempo en Israel era profético, no era calendario. Amén. Y encontraba solo cumplimiento en la persona de Cristo. El día de reposo, ustedes saben bien que el séptimo día era un día para descansar en Israel, ¿no? Pero nunca hubo reposo en Israel hasta que vino Cristo y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El reposo era una persona. Y cuando vino dijo, entren al reposo de su Señor. Así como Dios ya reposa de sus obras, esfuércense por entrar, ingresen. ¿A dónde? A Cristo, Él es el reposo. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Me entienden? No está diciendo que Dios interpreta bien o que el Señor interpreta bien el día de reposo. Él dijo, no, el día de reposo soy yo. Yo soy ese día. Ese día habla de mí y nada más que de mí. Por eso decía, si Josué les hubiera dado reposo, entonces Dios no habría hablado de otro día. Aquí sí que esfuércense por entrar. Entrar en Cristo, el verdadero sábado. Significa cesar de nuestras propias obras y vivir desde la obra consumada de Cristo. Porque ya fue consumado. La Pascua, ¿se acuerdan? Bueno, ahí estaba un cordero que moría, ¿no? Que era sacrificado, la sangre de la puerta. Todo refería a Cristo. Y en 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Ves? Entonces, cuando viene Semana Santa, vos no estás celebrando Pascua. ¿Nuestra Pascua qué es? Claro. Celebramos una persona y ya ocurrió. Entonces, ¿cuándo celebramos la Pascua?
todo el tiempo. Cristo es nuestra Pascua, no es una fecha calendario. Después, el problema si ahora hay que celebrarlo cuando llegue la fecha, es una tontería. Por supuesto, lo querés hacer, o sea, todo. Mandemos un cohete a la luna si queremos, pero lo que tenemos que entender es que es una persona. Después, aprovechar esa fecha para decirle al mundo que no es una fecha calendario, sino una persona, está muy bien. Pero el problema es no confundir los ámbitos. Amén. Por ejemplo, las primicias, ¿no? Todavía hay gente que trae las primicias, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer fruto representó a Dios porque garantizaba la cosecha, ¿no? Pero Pablo dice, Cristo, las primicias. O sea, así como esa espiga anunciaba toda la cosecha, Cristo anuncia toda la cosecha de la nueva humanidad, ¿no? El Pentecostés, ¿no? Ese es cuando marca el fin de la cuenta de los 50 días desde la Pascua y que celebra las primicias completas, ¿no? Y el agradecimiento por la nueva cosecha. Pero el Espíritu fue derramado, ¿cuándo? Ese mismo día. ¿Para anunciar qué? Que comenzaba a formarse la nueva cosecha en su propio cuerpo. El día de la expiación, bueno, el tabernáculo. ¿Cuál es la expresión exacta? Juan dice, el verbo se hizo carne y tabernaculizó. Esa palabra habitó es tabernaculizó, o sea, la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo era una tienda porque hablaba de un peregrinaje, pero ahora ya es un Dios que vino a habitar, a ser morada eterna en nosotros. Amén. O sea, Cristo es el verdadero tabernáculo. Las lunas nuevas, ¿se acuerdan qué anunciaba la luna nueva? El inicio, claro, de cada mes, ¿no? Que era un nuevo ciclo, ¿no? Y dice, nadie juzgue en cuanto a luna nueva. ¿Por qué? Porque la renovación continua ya no depende del calendario, sino de Cristo. Entonces Pablo los apóstoles están trayendo, diciendo, miren, por favor, tienen que encontrar a Cristo en todas estas cosas. Amén. O sea, es el verdadero sábado, la verdadera Pascua, el verdadero tabernáculo, el verdadero día de la expiación, la verdadera primicia, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que ustedes vean, sáquenlo del ámbito natural, porque eso era solo un anuncio. En la medida que nosotros sigamos resolviendo en el ámbito natural aquello que está en lo eterno, otra vez, es una colisión permanente dentro de nosotros y trayendo de los pelos, ¿no?, las enseñanzas bíblicas. ¿Y cuál es el problema? Es que trasladamos todo ese conflicto al cuerpo. La verdad nos hace responsables. La mayoría de ustedes son gente que tiene que comprender que ustedes mismos, así como Jesús Nazareno fue la semilla que cayó en tierra para multiplicación, que lo que salió de la tierra fue un cuerpo glorificado. O sea, todos estábamos ahí. Ahora nosotros, cada uno de ustedes, son esa semilla que tiene que caer en tierra para multiplicación, donde Dios los colocó, en la ciudad donde Dios los colocó. La consumación del tiempo, Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la Biblia de las Américas dice, y cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire si entendiéramos esto, ¿saben los líos que hay, ¿me entienden? O sea, hay grupos que se odian por no entender esto.
y que se mandan misiles, aire, aire, tierra, aire, todo así, ¿no? Por no entender simplemente esta realidad. Bueno, 3 minutos y llegué muy bien. Hay, en mi época de universidad hubo un escritor que fue muy relevante para mí, que fue C.S. Lewis, y me acuerdo, bueno, muchos libros que trajeron luz a la luz de las Escrituras, digamos, ¿no? Mero cristianismo, el problema del dolor, el peso de su gloria, que me permitieron entender, junto con muchos en aquel tiempo, otros escritores, el señorío de Cristo, la supremacía de Cristo, el Evangelio del Reino. Y cuando uno leía a él, giraban alrededor, todo giraba alrededor de esta idea, ¿no? De que lo que yo estaba viendo, no, con mis propios ojos naturales, no eran el fin en sí mismo. Que la belleza de la creación no era un fin en sí mismo, sino que señalaba a una belleza infinitamente mayor, ¿no? Y él decía, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, eso quiere decir que yo fui creado para otra creación, ¿no? Y decía que el mundo visible poseía una belleza real, pero esa belleza era derivada, que participaba de una realidad mayor, superior, ¿no? Y él, la última frase, dice, las cosas bellas no son la misma cosa, sino que son el aroma de una flor que todavía no hemos conocido. Y por supuesto que uno puede ver la sombra anuncia la sustancia, la figura anuncia el cuerpo, ¿no? El aroma anuncia las flores. Es esto que decía Pablo, mas a Dios gracias doy, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si yo fuese levantado de la tierra, todos atraeré a mí el pan de vida, expresando el olor de su conocimiento, y todos los hambrientos yendo hacia él, buscando de dónde viene, de dónde proviene ese aroma, ¿no?, de Cristo. Así que, amados, para cerrar, Cristo no vino simplemente para explicar los anuncios y las sombras, vino para sustituirlas, siendo Él mismo la realidad que ellas anunciaban. Amén. Vamos a profundizar en esto estos días. Creo que Dios se va a glorificar, amado, en estos días. Es un ámbito hermoso para disfrutar. Así que bueno, nada, los abrazo en Cristo. Dios lo logre en nosotros.